va a proceder a la lectura de este resumen de una serie de cartas nuestro amigo y hermano Juan Domínguez. Bueno, lo de hermano resulta que hay que aclararlo porque parece que somos de una secta o masones o no. Esto lo dicen esta gente que nos escribe de todos los terrestres y ellos yo creo que también son terrestres, pero bueno, es igual. El hermano Juan Domínguez nos va a contar esto, ¿eh? Pásale el micro, ¿no? Pasa el micro. Así sí. Que vuelvo a insistir que Jorge no es mi hermano, se llama Barranquilla y me llama Domínguez. Estos señores, cuando se dirigen a un colectivo como es los que estamos aquí, que según ellos son de otro planeta, según ellos son de otro planeta, nosotros somos hermanos entre sí y ellos hermanos. Y ellos no son hermanos nuestros, ellos son hermanos entre sí y nosotros. Bueno, señor, nuestros saludos afectuosos. Estoy leyendo una carta que se recibió el 11 de noviembre del año 88 a las 10:25. Y lo que yo diga en este momento son la lectura de lo que ellos han escrito. Señor, nuestros saludos afectuosos. Le rogamos encarecidamente, pese a que usted no nos conoce y guarda reserva a nuestra identidad, y pese a que sus declaraciones confiesan con franqueza no creernos cuando afirmamos haber tomado tierra en las cercanías de la Yavy, Francia, en el mes de marzo de 1950, le suplicamos hagan caso a nuestro ruego. De lo contrario, consideramos cancelados nuestros contactos. No nos importa que ustedes nos identifiquen como unos anónimos comunicantes que, llevados por su delirio enfermizo, se crean con nacionalidad extraterrestre, o un grupo de universitarios que tratan de embromarles, o quizás una banda de delincuentes que tratan de ocultar con fines muy turbios, bajo la máscara de humo, sus fines inconfesables, o quizás alguna asociación que de forma oculta trata de favorecerles de forma altruista. No nos importa que piensen de nosotros cualquiera de sus especulaciones en virtud de su amplia libertad para elegir sus opciones, y de acuerdo con el criterio de seleccionar sus creencias en forma racional. Le rogamos acepten todas nuestras normas para esta reunión. Van a leer algunas de las precisiones más interesantes respecto al fraude cometido con las Indones sobre el autor seglar de la mistificación y algunos de los nombres de los Oemí, aquí traduzco yo que se refiere a hombres, Oemí, o personas implicadas, así como el lugar donde se encuentra el lienzo dentro de la ciudad de Turín. Deseamos se encuentren presentes especialmente los hermanos de ustedes que vamos a mencionar: Julio César Iglesias, Germán de Argumosa, Luis Sencillo, Ricardo de la Sierra, Jorge Barrenechea, Gertrude Noblin, Rafael Farriol, Juan Domínguez, Luis Jiménez Marruenda, Antonio Albaladejo Ayuso. Le rogamos con insistencia su asistencia debido a la importancia de lo que vamos a informarle. Especialmente el señor Julio César Iglesias, cualquiera que sea su postura respecto a nuestra identidad, será depositario de la carta cerrada en el sobre, como protesta oficial en el país España. Su hermano puede hacer con ella lo que le plazca en uso de su libertad legítima. Antes de entregársela deberá darse a su hermano Alfredo Lara Guitar una fotocopia de la cual no está autorizado a confeccionar segunda reproducción. El señor Iglesias sí puede hacerlo con su criterio a partir del segundo día, o si lo prefiere, conservarla en secreto. Todos los invitados se entiende que pueden acudir con sus esposas y esposos en igualdad de condiciones que todos los circunstantes. Ustedes insistan en el hecho de que se cerrará el salón 40 minutos antes de comenzar el acto. Insistimos que no se permitirá la entrada a ninguna persona una vez cerradas las puertas. Cualquiera que sea el Oemí, la persona, que rebase la hora, no se le permitirá el acceso. Bueno, perdón, esto se ha suavizado últimamente porque han dicho que hay que llevarlo con todo rigor cuando se lea este documento, ¿eh? O sea que ahora si entra alguien, pues le vamos a hacer la vista gorda, ¿no? Pueden extenderse cuanto tiempo consideren necesario y contestar las preguntas que se formulen. Lean esta carta.
el presidente, hermano Barnechea, delegará a otro su lectura. Clarifique que el título hermano lo solemos conceder a todos los terráqueos y nada tiene que ver con los correligionarios de alguna secta. La denuncia ha sido formulada en el Congreso de Estados Unidos de América y la Secretaría del Estado del Vaticano, así como por medio de 234 cartas que fueron enviadas a ciudadanos de Ollagán, Astro, Frío, Tierra. La misiva que tenemos ante ustedes es la primera e inédita que les enviamos. La tienen delante. Unas cartas enviadas inmediatamente les solicitarán les facilite copia del mismo. Su hermano Alfredo Lara no podrá contestarlas antes del 29 de noviembre de 1988. Repetimos que su hermano Iglesias tiene libertad para hacer lo que desee con él. Ya se acabó, ¿no? Sí. Bueno, pues entonces, después... el aparato este, sí. Pues el hermano Julio César Iglesias, si tiene la amabilidad que nos lea la carta que ha recibido en español. ¿La dejas, Xavi? Buenas tardes a todos. Yo, antes de pasar adelante, quiero decir que yo considero que esta es una conversación que empieza demasiado adelante, es decir, que yo me veo, supongo que como muchos de ustedes, inmerso en una cuestión en la que se superponen dos que provocan en mí intereses diferentes. Una es el fenómeno humo, el caso humo, la existencia de vida extraterrestre, etc. Y otra, el caso de la Sindone o de la Sábana Santa. A mi entender, estas dos cuestiones deberían ser tratadas por separado, y si no se hacía así, resultaría que yo a esta hora, son las 6 menos 20 de la tarde, me vería continuando una conversación sin haber participado en su primera parte. La primera parte es el fenómeno humo, la existencia de vida extraterrestre, etc. De un segundo asunto, que es el de la Sindone y la Sábana Santa de Turín. Así que yo quiero señalar una primera crítica a esta situación que estamos viviendo, y es precisamente la que afecta a la superposición de dos casos o dos fenómenos sobre los cuales tengo ideas diferentes y que sin duda alguna exigirían conversaciones distintas y aún más reuniones diferentes. Yo he recibido hasta la fecha dos cartas firmadas por un remitente que responde a las siglas HUMO. Cuando recibí la primera, datada en Suiza, recordé rápidamente que en otra época de mi vida tuve conocimiento de la existencia de un supuesto caso de aparición de un determinado objeto volante no identificado en la zona próxima a Madrid de San José de Valderas, caso que sería tratado por los señores Rivera y Farriós en el libro Un caso perfecto, que aquel objeto avistado cerca de Madrid tenía en una de sus caras, puesto que ofrecía una forma parecida a un platillo volante clásico, de un anagrama o figura que se parecía a las que en las dos cartas que me han sido remitidas he visto posteriormente. Aparecería, podrían ustedes verla, representaría aproximadamente una H o una cruz rematada con dos aspas de H. Quiero decir rápidamente que esta figura difiere un poco de la que creo yo recordar fue fotografiada, si es que lo fue, en aquel caso perfecto de San José de Valderas. Bueno, añado que yo por mi actividad profesional sí he tratado, puesto que es actualidad y es interesante, el asunto de la Sindone de Turín. Se supo que habían sido tomadas unas muestras por parte de 3 laboratorios diferentes de la Sindone, que serían analizadas, y yo seguí ese caso como cualquier otro de los que puedan parecerme interesantes para los oyentes de determinado programa que llevaba. Bien. Recibo estas dos cartas y me siento implicado sin haberlo merecido, lo digo en el sentido más humilde de la expresión, ¿no? Tengo que decir que las cartas, ambas, tienen
algunos errores de expresión que podrían ser atribuidos a dos cosas. Una, al desconocimiento que los interlocutores puedan tener de los idiomas que se hablan, o a una deliberada manera de hacer notar que no conocen estos idiomas. He recibido una carta en inglés, la procedente de Suiza, y otra en castellano, que es la que tengo en la mano. Aquí, en esta carta, que voy a tratar de leer, y he hecho la precisión de los errores sintácticos por si acaso no fuera muy inteligible en un momento dado, no la leyese yo bien porque no estuviera bien puntuada. Esta carta la he recibido muy recientemente. Se dice en el encabezamiento, hay un epígrafe que dice Humo A L W E, número de copias 42, España. Se explica arriba de letra mayúscula. Esta carta la difundiremos en varios países. Previamente le remitimos esta copia por si desea hacer alguna corrección. Por favor, vean la reunión. Y empieza así. Apreciado hombre de Ollagá, estamos entristecidos ante la situación que se ha creado en nuestra tierra debido a la síndrome, pero no juzguen ustedes que nuestra tristeza tiene un motivo religioso. Nosotros llegamos a integrarnos en su astro frío, motivados por razones culturales, estando persuadidos que su red social tiene una rica historia, valorando que se hallan en un estadio menos avanzado que el nuestro, y que su psicología tiene una variedad tipológica sorprendente y que su talento estético pictórico es sin duda muy superior al nuestro. Pese a que el OMI, no sé si podríais aclararme qué quiere decir OMI, persona de humo, es sensiblemente más avanzado. Tengan en cuenta que la aparición de los homínidos de nuestro astro apagado fue anterior al surgimiento de vida humana en su geoide. No es tan solo la cultura historiográfica la que nos interesa, sino la red compleja de conocimientos, geología, biología, astronomía, etc., que conforman el Yaneella, el complejo existencial, se aclara, en que se encuentran integrados. Como testigos de esta humanidad, patrimonio de ustedes, no hemos querido intervenir fieles a nuestro estatuto de meros observadores. Formamos un equipo de 27 dice, viajeros ubicados en distintos países de tierra y mantenemos correspondencia con grupos reducidos de Canadá, Australia, España, Unión Soviética, Zimbabue y algunos otros, limitándose nuestra información a suministrarles nuestra cultura sin inmiscuirnos de una forma activa en los asuntos internos. Solo España ha sido la excepción después de haberse hecho pública nuestra existencia. Los primeros años de nuestra estancia aquí, 1950, fueron muy duros, pues nuestras nociones acerca de ustedes estaban muy limitadas y sus idiomas, se entiende que pondría que aprendimos, pero pone que aprendemos, eran muy rudimentarios. Mis hermanos de aquella época tenían verdadero pánico a que trascendiese nuestra existencia entre ustedes. Conforme han transcurrido los años, hemos comprendido que hacen falta más que unas declaraciones de identidad para ser creídos. Era necesario avalar con pruebas incuestionables nuestra existencia en Ollagá, verificaciones científicamente constatables, sin las cuales nuestro testimonio solo quedaría reducido a pocos hermanos de ustedes acusados de tener una mentalidad irracional. Esto supuso una coartada casi perfecta. Pudiendo pasar entre ustedes como simples perturbados con delirio sistematizado de ser extraterrestres, quedábamos libres de todo acoso indeseado. De nosotros se comenta que somos un grupo de universitarios bromistas, o bien una organización internacional con fines desconocidos, que lanzamos una cortina de humo jugando con nuestra denominación con finalidad muy distinta, tal vez estudiar sociométricamente la credulidad en torno a los UFOs o quizás motivaciones más turbias. Tal de la asociación inconfesable con fines criminales. Ahora se discutirá sobre nuestra vinculación a una asociación religiosa defensora de la Sábana Santa. Sin embargo, repetimos que nuestro interés por la síndrome tiene un significado muy distinto que vamos a exponerles sucintamente. A lo largo de la historia se han fraguado en su seno diversas corrientes de carácter mítico-religioso como exigencia del hombre a creer en una vida extraterrena encabezada por un Dios creador o un conjunto de entidades deificadas que regirían la vida extracorpórea. Naturalmente, este deseo se ha manifestado en el contexto universal y nosotros no podíamos ser una excepción. En Humo hemos tenido otro o en Miboa,
Y añade entre paréntesis para aclarar es que realmente no es humoboa, de características parecidas en otros astros fríos con nivel de evolución semejante. Si el estadio cultural es análogo, es inevitable que las gentes lo identifiquen con un espíritu divino. Y en aquellos raros astros fríos donde aún no apareció, se aguarda con cierta expectación, si están informados previamente, su llegada. Hoy sabemos que un ser de esta conformación pertenece a otra especie. Se produce una profunda mutación, cambiando su genoma profundamente. Es decir, el cambio de especie conlleva a una compleja serie de fragmentos de ADN a cambiar su estructura. No se trata de una simple cadena de ácido nucleico permutada con un agente físico o vírico, como contemplan sus expertos genetistas en la actualidad. Tales mutaciones son reales, pero los biólogos de tierra rechazan todavía un agente que provoque teonomía dirigida, teoría vitalista. De este modo resulta impensable que se presuma tantos cambios genéticos ordenados en una sola pareja. Un grupo español ha sido informado más ampliamente. Espero que ustedes formen parte de él, para hacernos aclaraciones. Pero afirmamos que tal cambio existe y la nueva especie ha sido conocida por ustedes como Yeshua, es decir, utiliza una grafía hebrea, eso es. Jesús. Su tipología o fenotipo es similar al Homo sapiens sapiens, aunque difieren notablemente su cerebro, mecanismo reproductor, no pudo tener hijos con una mujer normal, y ciertas funciones fisiológicas. En suma, es un individuo más evolucionado, dotado de una capacidad de concienciación muy superior a la media. Dice una capacidad que concienciación, no sé si querrá decir de concienciación, muy superior a la media. Es preciso insistir que no existe una intervención divina en su creación. Su existencia resulta explicable a la luz de la biología. En Oya, astro frío, donde surgen... ¿Se entiende que Oya es Tierra, señor? No, cualquier planeta. Cualquier planeta habitable. Cualquier astro frío habitable. Bien. En Oya, astro frío, donde surge tal... Exacto. Su sexo es indistinto, aunque en nuestras respectivas humanidades, Tierra y Ulmo, ha coincidido la figura de GEE, varón. Conocemos astros enfriados en que ha sido mujer. Es aquí imprescindible señalarles, aunque sentimos herir la sensibilidad de ustedes, que no compartimos la misma idea de creación que la humanidad de Oyagá. Dios sería una entidad superior que para ustedes es a la vez creador y responsable de todas sus criaturas, criaturas. Dios sería en principio una entidad perfecta que explicaría la supervivencia del hombre sobre la tierra, así como la vida detrás de la muerte. Con fines didácticos identificamos Dios con WOA, aunque ambos conceptos sean radicalmente diferentes. Ustedes ven esto, Boa. Sí. Boa, en cambio, es un concepto insertado en el mismo universo y parametrizable por la misma ciencia. Es una concepción muy diferente cuya noción explicaremos en otra ocasión. Aunque el nacimiento de un Oemniboa no está determinado por voluntad expresa de la divinidad, tiene lugar un efecto físico incomprensible en el estadio actual de la ciencia, pero que es una rareza como puedan ser los rayos esféricos o la explosión de una supernova. Es la razón de que estudiemos con atención la figura de Jesús, con independencia de las connotaciones religiosas tan queridas por ustedes, y que nosotros respetamos profundamente. Es nuestro interés puramente científico hacia el caso. Existen entre ustedes y nuestra concepción del mundo profundas diferencias, no es solo en lo que se refiere a nuestra doctrina, sino en la misma base de la lógica formal. Ustedes aceptan el principio del medio excluido basado en la enseñanza de Aristóteles. En cambio, fundamentamos nuestra existencia en una polivalencia lógica muy diversa. De aquí que resulte nuestra relación con ustedes muy difícil, lo que nos fuerza a un costoso trabajo de adaptación. Nuestro pensamiento se basa en principios parametrizables y científicamente constatables. El resto nos sirve como mera especulación y enriquecedora fuente de nuestros futuros modelos. Somos, pues, muy rigurosos con nuestras creencias. Mas para ustedes estos razonamientos no son convincentes en absoluto. Exigirían varios tomos para razonarles lo que hemos expresado. Somos conscientes de que nuestras explicaciones no son ortodoxas en Oyagá y deben interpretarlas como meras aclaraciones de nuestra postura, dice.
Nosotros no teníamos motivaciones de orden religioso y consideramos la figura histórica de Jesús bajo una perspectiva diferente. Nos indigna solo la impostura cometida bajo coordenadas científicas y nos apena considerar que la única prueba que tenían ustedes sea desafortunadamente sustraída, dando lugar a un fuerte retraso en la evolución de la red social en la que están inmersos. El fenómeno religioso de ustedes ha sido inevitable en su nivel evolutivo, considerando a algunos hermanos suyos que todo ha sido negativo. Sentimos disentir de nuestra apreciación, de esta apreciación. Sentimos disentir de esta apreciación. Aunque el conjunto de las apreciaciones religiosas han sido alienantes y deformadoras, las posturas de sus hermanos sinceros han enriquecido la red social y sus conductas las tipificamos como negentrópicas, es decir, no regresivas, bondadosas. De todos modos, nos ha sorprendido el revuelo promovido en todo el mundo, provocado por la datación por espectrometría acelerada de masas y basándose en el radiocarbono existente en las probecas. Se entiende que están hablando de la síndrome, claro. Nos ha admirado el apasionamiento y exaltación con que ha sido acogida la noticia. Fanáticamente clericales y anticlericales se lanzan sin conocimiento de causa a refutar las posturas antagónicas sin razón alguna. Yo aquí me permito una pregunta que puede parecer un poco irónica, ¿no? Me pregunto si habrá comunicaciones de los sumitas a China, por ejemplo, donde dudo yo de que la síndrome sea un caso digno de comentario, digno de análisis, un fenómeno, digamos, interesante. Le pregunto si cuando se dirigen a nosotros de una manera tan global, hablan también de 1.000 millones de chinos. O 600.000. Exactamente, o 600.000. Ya lo explican luego, ¿eh? Yo creo que luego lo vamos a aclarar esto. Sí, porque este es un fenómeno, dicen, si quieres que te conteste, que implica el estudio de el primer individuo de una especie nueva. Nosotros estamos viendo el primer hombre que pasó de prehomínido a hombre y estamos tratando de investigar si fue el hombre de Pekín o el de Zimbabue o el de Rhodesia o lo que sea, ¿no? Entonces, si nosotros tenemos ahora posibilidad de averiguar esto que ellos dicen que es... Yo no quiero defender la postura de ellos, quiero decir lo que dicen, ¿no? Y lo que dicen es que tiene un interés científico el saber qué es lo que pasa con una especie nueva que surge y tenemos un vestigio inapreciable para estudiarla, ¿no? Entonces consideran que es, pues, deshonesto tratar de ocultar ese vestigio, ¿no? Luego esto yo creo que lo vamos a leer también, pero vamos... Sí, yo antes de continuar añado que si existen en un momento dado noticias de existencia de vida extraterrestre y aún más de vida inteligente extraterrestre, a mí esa cuestión me parece prioritaria sobre cualquier otra, y hablar de cualquier otra me parecería ocioso. Es decir, dice, lo importante no es que el burro vuele, lo importante es el burro, decía un amigo mío. En este caso, yo antes de hablar de la sábana santa preferiría tener un contacto verificable científicamente, como dirían los interlocutores, los firmantes de esta carta, con representantes de una civilización extraterrestre, de un planeta como Humo o cualquier otro. Pero continúo, ¿eh? Sí. No, yo quiero aclarar una cosa, que lo que he dicho, que no quede así en el ambiente, que yo crea en el origen extraterrestre de los señores, que muchos de nosotros, por ejemplo yo, no lo creo, o sea que ahora, lo que dicen ellos es que esta es una prueba que no podemos dejar de por lo menos investigar, Entonces, si resulta que efectivamente es una emergencia, es una mutación muy importante, y estamos investigando cosas de mucho menos interés, pues no hay derecho por parte de ninguna entidad a ocultar esas pruebas. Hombre, eso es el asunto. Añade la carta. Así podemos ver que se ataca el peritaje efectuado por en los laboratorios de Oxford, Zúrich y Arizona, alegando que los científicos son tan estúpidos que no se dieron cuenta que las muestras tenían excrecencias carbonosas depositadas con el tiempo. Ignoran estos comentaristas que las pequeñas muestras fueron lavadas químicamente precisamente para anular esta crítica. Más insensata es la apreciación de un periodista que es culpable la radiación presente en la sindone. Ellos siguen empecinados en que la huella dejada por el cuerpo tiene naturaleza radiactiva. Si los rayos ionizantes hubiesen podido alterar el lino, la tasa de carbono radiactivo daría una fecha
más anterior. Justamente lo contrario que ocurre y se hubiera datado siglos antes la fabricación de lienzo del año primero de la era Yeshua. Insisto en que está muy mal puntuada la carta. Quiero decir que parece que han terminado frases que luego no han terminado y se... Por el contrario, los enemigos de la Sindone se refocilan ante este descubrimiento del fraude, considerando que la impostura es tan manifiesta que no merece insistir sobre el particular. Ambas posturas resultan monstruosamente equivocadas. Veamos por qué. En el mundo cristiano en el que se mueven ustedes, tanto en favor o en contra, sus actos están modulados inconscientemente por sentimientos ocultos de carácter religioso y esto distorsiona gravemente sus actos. Traten de ceñirse a los datos objetivos con independencia de la simpatía o antipatía que les susciten personas e ideas. Y razonen sosegadamente. Si atreven ustedes a seguirnos, les invitamos a analizarnos con objetividad. Comiencen por nosotros mismos. Usted ha recibido una carta extraña y firmada por unos desconocidos que aseguran proceder de un lugar más extraño todavía. Esto es lo más inverosímil, y les invitamos a calificarlos como enfermos mentales o simples sujetos que no tienen nada que hacer o tratan de embromarles o delincuentes sagaces con intenciones ignotas. Olvídennos y sigan fielmente hechos perfectamente conocidos. Analicen con detenimiento la Sindone. 3 centros de probada solvencia determinan con desviaciones explicables que la edad en que fue tejido el lino oscila en una curva normal de error alrededor de los siglos XI a XV. Si tienen mentalidad crítica, admitan esta valoración. Una vez que la ciencia oficial les haya hecho ver la fraudulencia medieval de la Sindone, empieza a ver clarísimamente el enigma de la imprimación de las huellas del cuerpo. Ahora se explicaría el por qué tal impronta no se esclarece mediante una transferencia de productos exógenos y segregados del cuerpo en fase de descomposición. Por el contrario, se comprueba que las señales dejadas en la sábana son debidas a un viraje de las moléculas del tejido debido a una fuerte temperatura mayor de 200 grados. Ello sería debido a que el lienzo no había sido pintado, de otro modo habría sido falsificado mediante una reproducción de Jesús construido con aleación metálica, no dice construida, dice construido con aleación metálica y calentada hasta la semi-incandescencia. Así parece dilucidarse una impostura cometida en el siglo, y añade en el siglo XIV al XV, mediante la credulidad de los oemni creyentes. Se explicaría así, refutasen su autenticidad quienes se resisten a admitir lo sobrenatural y no aceptasen influencias taumatúrgicas en un trozo de lienzo. Vittorio Delfino Peste fue el primero en denunciar el engaño en 1987 en la televisión, aproximándose a la forma de operar, sugiriendo que había sido confeccionada mediante un bajorrelieve de metal sobrecalentado a los 230 grados. Era el lienzo falsificado. Pero el enigma no ha sido desmontado tan simplemente. Analicemos la cuestión sin apasionamiento, fríamente, científicamente. ¿Cuál es la identidad en una época sumida en un oscurantismo cultural que sería capaz de este portento? Debía ser un hombre conocedor de la óptica fotográfica, capaz de tener conciencia de que era un negativo y prevenir lo que Secondo Pia descubriese en el año 1898 y obtener en pleno siglo XX una imagen tridimensional adelantándose a los técnicos de la NASA. El desconocido defraudador debiera tener en su erudición en cuenta no solo detalles como la forma con que trenzaban sus cabellos los hombres de aquella época, sino la textura con que se confeccionase un tejido elaborado con lino. Lo más asombroso sería constatar los conocimientos médico-legales de un hombre capaz de situar en una mano el punto exacto de la crucifixión, situándola en la zona del cuerpo denominada por ustedes anatómicamente punto de Destot. No olviden que los artistas de la época han pintado el cuerpo clavado en las áreas palmares y su maestría de fijar, mediante conocimientos periciales criminológicos, las sedicias mediante tortura de que fue objeto la víctima. Además, llama la atención a quien penetre en la mentalidad hiperpuritana de aquella época la falta de pudor demostrada al representar la huella del desnudo de su cuerpo. Nosotros denunciamos la triste verdad. La Sindone ha sido permutada fraudulentamente en el año 1929. La decisión fue adoptada en 1928. La falsificación fue realizada alrededor de 8 meses, 1927. Su factura fue encargada por un reducido número de hombres de la jerarquía católica. Está confeccionada sobre el original auténtico fotografiado por Secondo Pia. En España pueden suplicar más extensa ampliación
de esta noticia a los siguientes hermanos de ustedes: Julio César Iglesias, da un teléfono, Alfredo Lara, guitarra. Bueno, me asombra la facilidad con la que se puede dar el número telefónico particular de alguien que no sé a qué clase de juego o de presiones puede ser sometido, pero hay que convenir en que el número de teléfono es algo más importante ya que el del carnet de identidad, digo yo. Por otra parte, yo no conozco a Alfredo Lara, está entre nosotros, encantado de conocerlo. Dice: hemos elegido a estos señores porque se han caracterizado por su independencia de juicio y nos rechazan globalmente, dudando sensiblemente de nuestro testimonio. Ambos son profesionales de toda solvencia, el primero periodista, el segundo psiquiatra. Esto es lo que dice la carta. Carta recibida, tiene un matasellos de fecha 17 de noviembre. Yo creo que la recibí el día 18, un día después. 18. En el dorso de la carta hay un remite aparentemente manuscrito que pone Hummo con una grafía muy de colegial de hace 15 o 20 años, es decir, con la caligrafía que se enseñaba en las escuelas hace unos 20 años. Pone Hummo, Madrid, y luego hay una especie de esquema o de gráfico que indicaría dónde está una casa. No sé si sería la mía. Ignoro si es que el mensajero que ha llevado esta carta hasta mi casa, o mejor, sí, hasta mi casa, porque resulta que ahora mismo iba a decir que no ha pasado por correos, pero igual que los sellos no están inhabilitados con matasellos, sí hay un matasellos en el dorso. De manera que entonces, no sé qué razón habrá de ahí que sea el cartero el que haya hecho este gráfico. Y bueno, eso es todo. Bueno, pues por lo visto ahora vamos a tener un descanso breve. Bueno, si alguien se pregunta. Y si quiere alguien... No, Perdona, oye, Julio, Sara, yo quería, es que no lo he captado bien. Si no te importa, en la carta hay un momento casi al final, creo, Sí. que está hablando de la Sábana Santa y dice que el análisis de los estudios laboratorios apunta a una clasificación, dice la carta, entre el siglo XI y 15. Espera, a ver. Sí, yo voy a buscarlo a ver dónde aparece. Hacia el final dices... Bueno, casi sí. Sí, es que el error que tiene el método es como 180 años, según Libby, ¿sabes? Pero es que ese párrafo, si no hay inconveniente. Sí, cómo no, vamos. Esto. Sí. A ver, ya te lo digo esto. Sí, dice: así parece dilucidarse una impostura cometida en el siglo XIV al XV, mediante la credulidad de los solemni creyentes. Eso es lo que dice. ¿Te Ya, refieres a pero eso? es que hay otra parte que dice del 11 al 15. Sí. Mira, aquí, al final de esta página. Entonces, 3 centros de probada solvencia determinan con desviaciones explicables que... El libro que vas a sacar. Eso me la sábana, hombre. Pues ya prácticamente lo tenemos. Bueno, momento, el que vea un defecto de organización que pida que se le devuelva el dinero, ¿eh? No hay problema. Una cosa que con la que creo que no está de acuerdo hasta el nivel científico. Había un momento en la introducción, desde el punto de vista bastante correcto, de que la formación de la imagen, decían, se había producido por los salvos en la izquierda, es decir, por los baños. Esto desde hace mucho tiempo está absolutamente explicable. O sea, la imagen no se ha podido probar por los datos.
hay una ligerísima alusión en 1973 a Max Weber. Yo he tratado de prestar una atención especial a esto y cuando he oído esto me quedo perplejo porque no dice prácticamente nada, pero si en 1900, desde el 20 hasta el 29 prácticamente, según he entendido, se consuma todo este libro y se hace la falsificación, lo que ya resulta bastante difícil de entender es que alguien coloque especímenes de 57 tipos de polen, de los cuales 12 están desaparecidos desde el siglo I, que son plantas halófitas del desierto del Negev, al sur de Israel, en esa falsa sábana que estamos, según esto, contemplando ahora, en el tejido del lienzo. Tú lo que vas a decir al final este lienzo que tenemos ahora a la vista, está equivocado ese Papa. Yo no trato de decir ni sí ni no, sino simplemente de poner unas dudas, porque entiendo que es un tema tan oscuro y tan complejo que nadie se puede pronunciar de golpe y porrazo ahora mismo. Es decir, se necesita una investigación exhaustiva para, creo yo, varias cosas. Primero, para saber si esta carta es auténtica, de lo que yo francamente dudo. Segundo, si es auténtica, hay que hacer una investigación a fondo, y yo estoy planteando una serie de pegas que se me ocurren sobre la marcha, como por ejemplo es el tema del polen. Es decir, el polen... Un momento, si la sábana era traída de Palestina y era de esa época, podría llevar ya in situ polen. Era del siglo XIII, 1220 y hay restos de polen que han sido encontrados en los estratos del Mar Muerto y de Jerusalén, que son fósiles, es decir, que están extinguidos hace 2000 años. Como ustedes comprenderán, en el siglo XIV ya era difícil encontrar ese tipo de polen, pero en el XX aún lo es más. Y además con todo el itinerario, etcétera, que se sabe la historia. Por una razón, porque es mucho más interesante encontrar 12 especies de polen extinguidas de hace 2000 años que un carbono 14 que puede estar profesionalmente muy bien hecho además, pero tiene un margen de error de 200 años más o menos. Claro. Y por otro lado, yo estoy absolutamente de acuerdo con el forense. Yo he tenido bastantes reuniones con forenses a raíz de lo que estuve escuchando desde hace unos días y anteriormente en el estudio médico de la sábana. Me parece que si el doctor Miñón, que voy a repasar la documentación, se basó en esto de la sangre fresca, que creo haber escuchado en la carta, para decir que Jesucristo, o quien fuera el Señor de la sábana, no estaba muerto, me parece algo, como decía usted, absolutamente pueril, sin el menor fundamento y sin el menor conocimiento de medicina legal. Es decir, para empezar, entiendo que los coágulos solamente se producen en un sistema vital. Sí, no solamente eso, sino el contenido de fibrina que tiene esa sangre, que hay que constatar. Porque claro, una sangre manada de un cuerpo vivo tiene un contenido de fibrina importante, mientras que la que mana de venosa ya de un cuerpo muerto puede efectivamente haber suero y haber glóbulos rojos, pero su contenido de fibrina es prácticamente nulo. Bien, bueno, yo era simplemente lo que quería apuntarles y quedar personalmente con una tremenda de esta carta. Sí, de todas maneras hay un detalle que quisiera aplicar y curiosamente es un segundo. Curiosamente, como resumen de los 36 investigadores americanos, el suizo... No se oye nada. Era que, como resumen, muy resumido, resumidísimo, del informe del equipo proyecto de investigación del síndrome de Curie, era que los 36 americanos, con 72 baúles, no sé cuántas toneladas de equipo especial, y mucho de esto diseñado especialmente para estudiar sobre una mesa con microfotografía, etcétera, etcétera, después de un año y medio de contrastar todos sus estudios, llega a la conclusión de decepción científica del estudio por la cantidad de contradicciones que se encuentran en la sábana. Una de la residencia del cardenal de Turín y se produjo falsificando el llavero que contiene la pieza en el altar de Bertola. O sea, que es el llavero, es decir, una El llave. llavero que contiene la pieza. El llavero. Pero son tres llaves que están en tres lugares distintos. Una cerradura de principio
este siglo. O sea que cualquiera de nosotros con un estornudo largo, me atrevería a decir. Bueno, yo no sé, como no les conozco a ustedes, tampoco conozco sus gustos, entonces yo voy a decir lo siguiente. A mí, hablar de la Sábana Santa, a partir de que tengo sobre la mesa una carta que supuestamente me han mandado los extraterrestres, me parece una verdadera extravagancia. Muy bueno. Yo quiero que se nos solicite ahora mismo el extraterrestre que le haya enviado, que nos dé señales mucho más fehacientes. En la Sábana Santa tenemos... A ver, ¿qué pasa? Vamos a ver. Si tengo un espíritu abierto, creeré que existe un número de posibilidades de que acierten mayor si son más... Te la abro yo. Este tiene otra vez. Bien. Está contando el folio. Sí. En este sobre, sí, se adjunta un, en fin, o lo que sea, un texto en 9 folios y unas líneas más una hoja por separado. Bueno, estos folios, por lo menos la hoja que viene por separado, han sido escritos con una máquina de escribir electrónica de las actuales, es decir, que hay un sistema de composición, puntos, cada letra es una suma de puntos, ¿no? Y vienen numeradas con una grafía que no es la arábiga, vamos, no es la mítica. Sí, ya. He visto que en la primera carta aparecía una firma y la grafía de esa firma me resulta familiar, seguramente porque hay algún símbolo que se parece a este, hay uno que se parece a pi, por ejemplo, y hay un círculo. No son los números, sí, son los números. Bien. Lamento ser un neófito yo en la cuestión, ¿no? Son 10 folios, entonces yo no sé si convenía que nos... Yo voy a empezar, si quieren ustedes lo leo, yo no tengo ningún inconveniente. Están grapados, hay 2 grapas, parece que convencionales. Hace un ratito, digo yo, es decir, no se distingue mucho de las que yo mismo uso, ¿no? Por lo visto, estas comunicaciones, pero me ha sido comentado que, no sé si me lo comentaste tú, ¿les son dictadas a algún mecanógrafo? Yo no te he comentado eso, Ah, pero estas comunicaciones... las referencias que tenemos son esas. Son esas, ¿no? Más, Sí. ¿Cuál? Tienen interés en conocer el contenido, así que Está muy bueno. impaciente, tú dejaré. Y si te aburres, te pasamos. Dice aquí, apreciados... ¿Quién es usted, por favor? Por si es usted el que la ha enviado, lo digo. No. ¿Eh? Muy bien. Dice, apreciados ONI, somos de origen foráneo, llegamos a Ollagá en el punto situado en la Yabí, Francia, hacia el 28 de marzo de 1950. Sabemos perfectamente que esta mera presentación basta para que el contenido de este mensaje sea desestimado automáticamente. Sin duda pensarán que los firmantes de esta misiva son sin duda unos desequilibrados mentales o quizás algunos bromistas os esconden con esa extraña identidad con fines muy turbios. Por eso les suplicamos nos olviden en este desafortunado preámbulo y nos identifiquen como unos ciudadanos de su país que desean fervientemente ponerse en contacto con ustedes y formularles una denuncia muy grave. Ya sabemos que un asunto tan turbio ha de ser tomado con mucha reserva cuando los que suscriben son unos perfectos desconocidos sin más aval que una carta anónima y sin más pruebas que las derivadas de una supuesta identidad inadmisible para la mente sensata como las suyas. Por eso le invitamos que lean hasta el final y juzguen en consecuencia.
Sin duda se preguntarán ustedes sobre las razones que nos han movido a escribirles esta matriz de datos mecanografiados. Estamos entristecidos por el gigantesco fraude cometido, pues atañe a un hombre singular que lo identificamos como un Ummoboa, una rareza biológica que dentro de la posible clasificación taxonómica de ustedes sería tipificado como único representante de una especie diferente, distinta por supuesto a la de Homo sapiens sapiens. Que en torno a su figura se haya gestado un movimiento social gigantesco denominado cristianismo, bajo denominaciones diferentes, es una realidad innegable que todos nos esforzamos en respetar, aunque no compartamos sus creencias. Creemos, sin embargo, que la fe manifestada por tantos millones de OMI expresa suficientemente la importancia que concedemos a este evento sociológico, aparte de la importancia biológica que concedemos al surgimiento del Omniboa en el curso de la evolución de las especies. En efecto, las dotaciones de los genotipos de los hombres difieren en esencia del Omniboa generado, y esta perturbación no es fruto de una intervención divina como creen ustedes, entre otras razones porque la esencia del boa es radicalmente distinta a como la imaginan los teólogos de tierra. El surgimiento de este Omniboa está regido por las leyes de azar, aunque su rareza intrínseca lo hace ser muy valioso a los ojos de los investigadores y obligado caso de estudio para quienes se interesan con atención por estos problemas específicos. Esta gestación ha tenido lugar en gran parte de los astros fríos desarrollados que hemos visitado, y en todos ellos es observado con verdadera curiosidad, con expectación supersticiosa y con rigor científico en aquellas civilizaciones cuyo nivel científico es muy elevado. Se han dado casos en que el Ummoboa no apareció, pese al avanzado diseño de su desarrollo tecnológico. Pero el nuevo fenotipo tiene unas características muy sutiles que ha puesto de manifiesto Ogygia 64, incrementándose de forma potencial la capacidad de consciencia del sujeto y en consecuencia su libertad de libre albedrío, hasta llegar al límite permitido por la evolución de especies. Dice hasta llegar el límite permitido por la evolución de especies. En ese punto se verifica un impresionante fenómeno que pone en cuestión toda física conocida por ustedes. Aunque en otros mensajes entregados a sus hermanos de Canadá, Francia, España, Australia y Unión Soviética hemos aclarado esta cuestión, queremos puntualizarles que de esta manera se explica en torno a esa figura se desarrolle un movimiento sociológico que no tiene parangón con otras denominaciones religiosas. Este es el preámbulo obligado ante el tema que vamos a tratar en la grave denuncia. En absoluto interpreten que nuestra tristeza vaya inducida por motivos religiosos, que aunque muy respetables nada tienen de común con el motivo ético de nuestra indignación. La gravedad del asunto se estima de veras si juzgan ustedes que esta falsificación retrasa muchos años la resolución histórica de un magno problema y reduce por tanto la posibilidad de hacer luz sobre un enigma cosmológico. Repito, y reduce por tanto la posibilidad de hacer luz sobre un enigma cosmológico. Hacemos una porción de historia sobre los precedentes de la impostura que le comentamos. En efecto, estos prolegómenos les servirán a ustedes para explicarse la actitud adoptada ante Sindón. Quiero hacer aquí un inciso. Antonio Rivera me ha pedido que en vez de decir Sindone, digamos Síndone, en atención a la etimología griega de la palabra. Es decir, la fonética, según Antonio Rivera, veraz, correcta de la palabra es Síndone, no Sindone. Yo he pronunciado el nombre en atención a la fonética castellana. Dice, en efecto, estos prolegómenos les servirán a ustedes para explicarse la actitud adoptada ante Sindón, clarificando de paso la gestación del fraude. Es preciso recapitular las vicisitudes de este lienzo hasta llegar a 1929, fecha en que se verifica la sustitución. La gravedad de la sustracción se pone de manifiesto si tienen en cuenta que el Síndone es un documento inestimable que certifica la existencia de Yoshua, Jesús, como le llamaremos en esta matriz documental en adelante. Ninguna pieza más ha podido recuperar de este suceso, ya que el resto de reliquias que se conservan podemos testificar que son fruto o bien del fraude o de una interpretación sesgada de los hechos. La más antigua que se conserva data del siglo II y un porcentaje apreciable pueden considerarlas de los siglos 8 al 14. Repito, la más antigua que se conserva data del siglo II y un porcentaje apreciable pueden considerarlas de los siglos 8 al 14.
Bueno, por lo visto, yo en varios textos que he recibido, es decir, he recibido 2 cartas. En la primera de las cartas, que procedía supuestamente de Suiza, se hablaba de una sustitución de la sábana auténtica, se entendía que por la actual. Es decir, yo he entendido al menos eso. Se está apuntando que ha habido una sustitución de la sábana auténtica en el año 29 por la sábana actual, que se reputaría, por tanto, como falsa. Eso es lo que hasta ahora llego yo a entender aquí. El lienzo que envolvió el cuerpo de Jesús impregnado por sustancias, entre las que se encontraba el aloe, para aliviar sus heridas, son una prueba fehaciente de su imprimación posterior. La tela fue conservada secretamente por uno de sus discípulos, un aparcero agrícola llamado Semá o Semahel, que fue uno de los que estuvo presente en el evento del Ennesidiaeo, un instante que se caracteriza por un grado de concienciación provocado por un cuadro distímico o emocional que se lesiona el sistema límbico y que provoca la desaparición del cuerpo de un omnivoa hacia otro universo. Bueno, esto permitiría una... Se explica que tan maravilloso suceso enfervorizase a un pueblo proclive a lo maravilloso y a aquello que no entendían un significado mágico. La síndrome fue conservada al principio por Esteban, asesinado este pasamanos desconocidas incluso por nosotros, para reaparecer de nuevo en poder de Proclo en el siglo III, hasta que la toma por los persas de la ciudad Edesa. Es exactamente como lo he leído, es decir, aunque no parezca que queda la frase colgada, es que va así. Los templarios la rescatan al final y el secreto es revelado con gran sigilo al monarca Balduino II, donde permanece oculta hasta que fue recuperada por ustedes en la forma ya divulgada. Sorprende la credulidad de ustedes cuando, después de cometido el fraude que vamos a comentar, la prensa sensacionalista airea el ingenuo informe de Père Darcy en 1389, atestiguando que la síndrome es falsa, basándose en una pintura de los rasgos que dice observarse en la huella del tejido. La buena fe del obispo de Troyes no anuló una apreciación tan peregrina puesta de manifiesto con las simples técnicas modernas de Ollagá, astro, frío, tierra. Asombra ver la estulticia de los reporteros que esgrimen un argumento tan absurdo hoy sin documentarse siquiera, apreciación que sería explicable en el siglo XIV con una peritación tan rudimentaria, pero resulta absurda en el año 1988. Secondo Pía acomete en 1898 la tarea muy ardua en aquella época de fotografiar a la síndone utilizando una iluminación eléctrica. Era propiciatorio entonces el que iba a ser rey de Italia, Víctor Manuel III. Este hermano suyo, Secondo Pía, hace un grande descubrimiento al realizar los negativos de 50x60 en placa ortocromática. Ambas placas durante la sesión de laboratorio se revelaron en su estructura normal en toda su expresiva belleza. Su descubrimiento fue impresionante y pronto la noticia llegó a oídos de la jerarquía vaticana. Vamos por la página 3. Los miembros de la curia se sorprenden. Hasta el momento era considerado un fraude y por tanto desestimado, y exigen un informe exhaustivo. Fue precisamente el biólogo hermano de ustedes, Paul Vignon, el que descubrió el misterioso efecto de la tela. Los vapores amoniacales reaccionan con la aloectina. No olviden que el oemmiboa llevaba como ungüento curativo aloe, generándose un producto de color pardo y cierto grado de viscosidad que mancha el tejido. Fue el citado doctor Vignon el que puso en guardia a unos pocos responsables cuando hace un grandioso descubrimiento. La sangre del cadáver está húmeda. Pone entre signos de admiración la frase la sangre del cadáver está húmeda. En distintas ocasiones se hace un peritaje semejante. Yves Delage y otros relevantes biólogos apoyan la tesis. ¿Cómo es posible que no cayeran en la cuenta? El mismo Garbet se asombra. La sangre coagulada no deja huellas perdurables y los responsables lo saben. Además, no figuran en el cadáver marcas de fajado como correspondería a un cadáver, punto este que ha sido olvidado, entre comillas la palabra olvidado. Se pone en marcha una operación para eliminar las pruebas con el secreto designio de descubrir la impostura en el caso de que éstas fuesen puestas de manifiesto públicamente. Dice, en caso de que éstas fuesen puesto de manifiesto públicamente. Era una decisión muy grave. La presencia de sangre desmontaba de una vez las premisas que fundamentaban el catolicismo. Hay una acotación entre paréntesis y dice, ese punto no coagulada, se entiende sangre no coagulada. Es necesario recalcar que la hipótesis del doctor Vignon, doctor en ciencias naturales, es correcta, vaporigráfica, junto a la del doctor René Colson,
físico, miembro de la Academia de Ciencias de París. Es decir, todos los expertos lo atestiguaban desde que en 1532 el cardenal Luis Godebert la examinó detenidamente y llegó a la misma conclusión. Ellos sin duda fueron los descubridores de la auténtica huella de Joshua, y es preciso manifestarlo con admiración antes de que la síndone fuese cambiada en el curso de esta execrable impostura. Unos pocos cardenales están en el secreto, no llegarían a 14 los que tuvieron conocimiento del asunto. Se ignoraba en esta época que pudiera datarse el lienzo con tanta precisión y se confiaba entonces que las huellas de sangre fresca fuesen tan solo eliminadas. Además, se pretendía entonces adicionar las marcas que un vendaje inexistente habrían dejado, falsificando la impresión. Ya veremos cómo el resultado resultó diferente. Se utilizó una tela del siglo XVII, procediendo a falsificar la impronta por medio de una talla de madera cuidadosamente tratada con sustancias aromáticas. Luego, se trató de añadir el fajado o vendaje mediante una banda de tela de unos 14 centímetros. El lienzo final se fotografió al final con placas similares a las obtenidas por Pía. El resultado era profundamente grosero con la prueba auténtica. Las imágenes superpuestas apenas coincidían y no eran posibles tonos de color sin la adición de productos que un peritaje serio hubiera acabado de desenmascarar. Por desgracia, la aparición de las huellas del vendaje manifestaban la superchería al máximo. Nosotros no estábamos en tierra en aquella época, y de aquí que tengamos graves lagunas en el retrato vivo de unos hechos. No sabemos siquiera la fecha exacta de los sucesos, que tuvo lugar de 1911 a 1916. Parece ser que se hace un nuevo intento en junio de 1918. Ya tiempo atrás, el cardenal Gotti, prefecto de la obra de programación de la fe, y el que fuera cardenal de Baltimore, Estados Unidos de América, Monseñor Gibbons, en 1911, se habían puesto de acuerdo para ocultar a Pío X y a su sucesor, Benedicto XV, basándose en el escándalo que se oponía a la permuta. Es incomprensible el escándalo que se arma al comprobar la efusión hemática que pone de manifiesto la sábana santa. En aquella época se tenía la certeza de que esta prueba invalidaba la crucifixión con la muerte. Sin embargo, ustedes mismos han comprobado que en determinadas circunstancias, rotura de grandes vasos, pese a haber sobrevivido el óbito, sin embargo, ustedes mismos han comprobado que en determinadas circunstancias, rotura de grandes vasos, pese a haber sobrevivido el óbito, era posible el derrame. De todos modos, sobrevenido el óbito, era posible el derrame. De todos modos, si en algún momento hay alguna cosa que se lea que parezca contradictoria, avíseseme rápido por si acaso yo he leído mal, porque es mucho tiempo leyendo. De todos modos, resultaba difícil de explicar el derrame de las otras heridas debido a la hipostasia. El herido fue tendido sobre un lecho inclinado de unos 28 grados. El estado actual de la síndone falsa no es explicable tampoco con la fibrinólisis. Se entiende que hayan tenido que recurrir a un artificio para salvar un hecho que era incomprensible. Para el segundo intento se utilizó una textura casi similar de mediados del siglo XIX. También se utilizó una talla de madera, pero sirviéndose de la proyección cuidadosa de la primitiva síndone. Observo que la palabra síndone se acentúa a veces, es esdrújula, hace 7 líneas y ahora vuelve a ser otra vez grave, ¿no? O sea que lo digo pensando en Antonio Rivera y en la corrección que hizo. Previamente se sensibilizó el lienzo con bromuro de plata que se hizo desaparecer por lavado posterior. La imprimación se conseguía también con impregnación y vaporización, retocándose cuidadosamente la figura obtenida por medio de la prueba de Secondo Pía y el contraste del lienzo original. Se hizo diestramente el quemado de las 2 líneas centrales y una reproducción exacta de las costuras. Los distintos virajes de tonalidad requirieron un meticuloso tratamiento y se suprimió definitivamente las huellas del fajado que no aparecían en el original y por tanto resultaban sospechosas. Ya terminada la falsificación, sometióse la falsificación a una reducida comisión que, pese a la perfección obtenida, se acordó por desestimar. Se temía un viraje químico al cabo de poco espacio de tiempo que hiciese patente la superchería. Las 2 pruebas siguientes, en 1920 a 1922 la primera y en 1926 la segunda, sabemos que se cambió la técnica utilizando una escultura metálica, pone 2 signos de interrogación sucesivamente, sobrecalentada. O sea, dice, la frase es, las dos pruebas siguientes, en 1920 a 1922 la primera y en 1926 la segunda, sabemos que se cambió la técnica utilizando una escultura metálica sobrecalentada.
Desgraciadamente, ambos lienzos se destruyeron. Parece que hubo una regresión en la calidad, no resistiendo el contraste con la antigua síndone. Ha sido posible reconstruir el proceso seguido en la confección de la superchería. Por fin, se consigue el definitivo apócrifo en noviembre de 1927. Veamos los hechos. Era la época de Mussolini y las relaciones con el dictador eran un tanto delicadas. En 1924 se agencian 2 clases de tejido que se obtienen en Jaffa, Palestina, y en Nantes, Francia. La primera, 2 lienzos de 4,6 y 5,1 metros respectivamente, datando de su fabricación en el siglo XVII, aunque en realidad sabemos que fue tejido mucho antes, desde 1220, en la modalidad de sarga de tipo 4 con estructura llamada por ustedes espina de pescado. Su calibre es muy irregular, de 10,2 en la trama y 3,3 en la urdimbre. El calibre se da en NA de Gran Bretaña, una medida británica. Los valores son sensiblemente diferentes a los que componen la síndone auténtica, hoy escondida. Eran estos valores: trama de 8,3 y urdimbre de 4,2 en ambos casos. Dice, eran estos valores: trama de 8,3 y urdimbre de 4,2. En ambos casos el sentido de la torsión es idéntico. La sarga obtenida en Francia es desechada porque las dimensiones de la pieza no eran válidas. 3,7 por 2,1 metros no servían para el proyecto. La operación definitiva del fraude. La obtención del lienzo, como lo conocen hoy día, se comienza en Novara, Italia, en marzo de 1927. Se utilizó una efigie de hierro colado, cuidadosamente vaciado en forma de cascarón. En su seno se dispuso una serie de resistencias eléctricas gobernadas cada una por un reostato, situados en un gran panel de mármol con otras tantas manivelas. La estatua de tamaño natural se sostenía en decúbito supino con un vástago enfriado artificialmente con agua fría por medio de circulación interior. El lienzo se cubría con otra lámina de seda sensibilizada con gelatina y yoduro de plata, ya revelada con el original de Secondo Pia, y se recubrió el lienzo con la efigie. La temperatura de esta osciló en unos 248 grados de media y un máximo de 410 grados. Se obtuvo una impronta del tejido que fue retocado durante varios meses por medio de placheta, así pone, placheta con resistencia eléctrica. Se efectuó bajo la dirección de Giovanni Coccioli, cuidándose que las manchas de sangre no impregnasen el tejido. No fue posible virar el color carmín diluido como el que deja la sangre fresca. Tuvieron cuidado de colocar en sus ojos 2 monedas que no aparecen en el original de la síndone auténtica, sustituyendo así el vendaje. El restaurado para perfeccionar la imagen llevó algún tiempo, como hemos dicho. El retocado final utiliza la técnica de un frotado suave y un lavado de la única parte de la sábana por medio de suero diluido. Así, el lavado en otras áreas con una disolución a diversas concentraciones de ácido sulfúrico en agua. Esta variedad de técnicas ha desorientado el peritaje actual, empeñados los técnicos en establecer una modalidad que explicase el proceso de obtención de la huella. Queremos felicitar a los hombres, muy pocos y desapercibidos, que acertaron: el doctor Caselli, Geoffrey Hayes, el reverendo P. Busnelli, el doctor Rogers y sobre todo el doctor Vittorio Delfino Peste, que en 1987 fue el que más se acercó señalando que la sábana santa había sido falsificada por medio de un bajorrelieve de metal calentado a 230 grados. La temperatura elevada del incendio de Chambéry en el síndone auténtico produjo una coloración de color pardo o sepia que se explica porque la temperatura elevada produjo una destilación de la celulosa del lino que se difundió por la zona afectada. La falsificación de las trazas producidas por el incendio fue hecha con gran maestría. Se dispuso de telas similares a las utilizadas por las monjas clarisas en aquel desgraciado evento. Esta falsificación fue posible gracias a la técnica rudimentaria de reproducción utilizada por Secondo Pia. Era imposible para un lego observar la diferencia. El mes de noviembre de 1927, el cardenal Gasparri y el otro cardenal no identificado por nosotros dieron el visto bueno al lienzo. La comisión secreta se decide a informar a Pío XI, mas la propuesta no prospera por considerar que el pontífice se negaría al cambio fraudulento. Por fin, hacia la primavera del año 1929, se hace sigilosamente el trueque de la síndone a espaldas de la Casa de Saboya, propietaria de la reliquia. El original
Bueno, vamos a ver por fin dónde se conserva el original, ¿no? Exacto. El original se conserva en la residencia del cardenal de Turín y se produjo falsificando el llavero que contiene la pieza en el altar de Bertola, o Bertola. Repito, el original se conserva en la residencia del cardenal de Turín y se produjo falsificando el llavero que contiene la pieza en el altar de Bertola. El año 1931 esperan con inquietud la prueba de Giuseppe Henry sin que ninguna diferencia se detectase. La impostura había tenido éxito. No podían sospechar los responsables que el análisis de la síndone tendría tanto éxito. Pierre Barbet no podría imaginar que se llegase a tanto. Presumían que se consideraría la huella como un subproducto de la vaporización y la huella de la sangre como una señal hemática coagulada. Pero el Sturm Shroud of Turin Research Project se lanzó entusiasmado al estudio, ¿se entiende? Los científicos comenzaron el estudio desconocedores de lo que se había fraguado a sus espaldas. Así el doctor Max Frey reveló palinológicamente las improntas del síndone en 1973, las muestras del polen. Se atestigua que es imposible reproducir en la Edad Media la verdadera imagen de la pasión con los nulos conocimientos anatomifisiológicos de aquel tiempo. Pero existen graves dudas. Así, Langton Fox estima que es imposible separar un solo coágulo de sangre de una pieza de paño sin deteriorar la impresión dejada por el licor hemático. Además, el doctor Walter Macron, 1980, alerta sobre el descubrimiento de hierro, óxido D, en las microfibrillas del rostro. Todo ello llena de confusión a los investigadores honestos que no sospechan la maniobra. ¿Quieren ustedes que continúe leyendo? ¿O hacemos algún...? ¿Prefieren que continúe? El examen de la síndone... Pues ya mismo, así oigo yo también un poco. Venga, si quieres que... Dáselo a Rafael, que tiene buena voz. O a este, que tú tienes muy mala voz. ¿Por qué? Tú tienes muy mala voz. Venga, pues. Yo casi... Sí, yo me retiro. El examen de la síndone de la NASA es concluyente. La huella digitalizada en 3 parámetros en cada punto, es decir, cada uno de los spots de la imagen, viene representada por 2 coordenadas que representan la posición X, Y y la ordenada representa el tono o coloración, de modo que el conjunto materializa la imagen. El examen del VP8 determina finalmente la tridimensionalidad de la imagen, demostrando que la figura no ha sido pintada y es reflejo de las huellas obtenidas por la radiación desconocida. El error queda flotando en el ambiente. Si las huellas no son biológicas ni producto de una corrosión, como pueda ser el ácido sulfúrico, ni efecto del frotamiento, ya que no se descubren apenas residuos de material entre las finas fibras del tejido, ¿qué podía ser la huella dejada por el cuerpo? Supongan que los hombres de humo no estemos con ustedes y no descubrimos el fraude tan magistralmente hecho. Supongan que llegan a la conclusión de que la huella dejada en la síndone no es debida a causas naturales y se refuerza la idea de haberse producido por la presencia de un cuerpo sobrecalentado, tal como una estatua metálica semi-incandescente. Pero tenemos la certeza de que la sábana santa procede al menos en 1453. ¿No podría ser que en aquella época se hubiera falsificado la figura de Josué, Jesús, por medio de una estatua sobrecalentada, lo que explicaría el misterio? Pero la efigie estaría acompañada de unos conocimientos de patología médica increíbles para la época. Por otro lado, la datación por medio del radiocarbono, carbono 14, corrobora la sospecha. Suponiendo que no existiese la datación o ésta se hallase equivocada, tenemos que suponer que un cuerpo radiante imprimió su huella en la síndone, dejando una impronta fotográfica del mismo. Vean ustedes mismos cómo han descubierto el fraude sin recurrir siquiera a nuestra ayuda. Olvídense de nuestra procedencia y supongan que somos unos embusteros o perturbados mentales
con delirio sistematizado de tener procedencia extraterrestre o un grupo de bromistas. 1. Las pruebas efectuadas en Zúrich, Oxford y Zúrich, por medio de espectrometría acelerada de masas, ha resultado definitiva en la datación del carbono 14. No cabe alegar por medio de corresponsales mal informados que la muestra lleva excrescencias de tipo carbonoso, lo que adulteraría el resultado. Las probetas fueron lavadas cuidadosamente antes de la determinación y el rigor con que fue realizado el examen no ofrece la menor duda. Tampoco sirve especular sobre radiaciones espurias que hubieran perturbado la nuestra. Si ello hubiera sido posible, el radiocarbono tendría aumentado su valor y el resultado, al contrario, dataría antes de Jesús el tejido. Entre paréntesis, ¿por qué niegan valor al dictamen científico del carbono 14 y se aceptan las conclusiones que le convienen? 2. Si las determinaciones de 1988 son certeras, hemos de concluir que alguien en el siglo XV falsificó la huella. 3. Y ese alguien medieval tenía conocimientos médicos legales prodigiosos para obtener un negativo fotográfico perfecto cuando se desconocía la técnica fotográfica, obtener una imagen tridimensional correcta adelantándose al análisis del siglo XX por la NASA, como era en realidad la corona de espinas. ¿Cuál era o cómo era en realidad la corona de espinas? Quiero advertir que creo que Julio corroborará conmigo que los múltiples errores nos obligan a no leer con toda la corrección debida, ¿eh? ¿Cuál era el punto exacto de crucifixión en la zona denominada por ustedes de Destot, cuando en esa época se representaba por los artistas pintores en la superficie palmar el clavo del suplicio? ¿Cuáles eran las señales de la tortura exactamente? ¿Cómo se atreverían a pintar a un Jesús desnudo en una época en que el pudor impedía tales representaciones? ¿Cómo podía falsificarse con tanta precisión y tantos conocimientos eruditos del siglo XX una figura semi-incandescente? Pregúntenselo y estudien profundamente el caso, y ustedes llegarán a comprenderlo, aunque nos desprecien como denunciantes anónimos. El final es muy amargo y concluyo en octubre de 1988. El cardenal Edwin Cassidy se atrevió a informar por primera vez a un pontífice lo que estaba ocurriendo. Juan Pablo II, al informarse, montó en cólera, seguido de un acceso de abatimiento. Inmediatamente convocó a un reducidísimo núcleo de cardenales que tenían noticia del fraude. El cardenal Tomko era partidario de decir la verdad, puesto que no era posible tampoco cambiar la síndrome. Juan Pablo lo apoyó tímidamente en su postura, mientras el cardenal Ratzinger se opuso firmemente alegando gravísimas razones de escándalo. Además, quedaban en pie las razones que habían provocado la impostura. El descubrimiento de no haber muerto en la cruz. El motivo era gravísimo y se impuso el criterio de cerrar el escándalo, determinando que se descubriese inmediatamente en contra de lo que se hace ordinariamente en situaciones parecidas. Fue el cardenal Anastasio Ballestero el encargado de hacer llegar a los laboratorios una muestra del tejido. Y esto es todo. Y hay, perdona, sí, hay aquí sí, lo que hay es una impronta, se entiende que sería una especie de firma en relieve. Habría sido hecha con... En seco, ¿no? En seco, seguramente en seco, yo no lo certificaré, pero en fin, parece en seco y parece hecha con un molde como los que pueden utilizarse en la impresión por sistemas clásicos de impresión periodístico, por ejemplo. Es decir, y hay una última impronta que parece ser la de un dedo, claro, con el símbolo habitual humo, ¿no? Y luego hay aquí un postdata, pone atención. Igual que esto parece una fotocopia, creo yo que es una fotocopia lo que se ha leído, aquí en cambio parece haber un original y es de papel el galgo, según estoy viendo. Sí, es de papel el galgo, eso es. Dice, atención, las fechas en que tuvo lugar el cambio de la síndrome no estábamos en Ollagá todavía. Ha sido penoso el trabajo de reconstruir pacientemente las piezas para darles pacientemente una estructura suficientemente consistente. Desgraciadamente no ha podido obtenerse muchos detalles del fraude cometido y muchos de los testigos han fallecido sin dejar constancia
de los hechos cruciales de la mixtificación. Nos perdonarán de parte de las omisiones necesarias aquellos testimonios que transcribimos si han sido constatados previamente. Aunque llegamos en la época en que estaba Pío XII en el solio pontificio, hasta 1964, estando Pablo VI en su lugar, no tuvimos constancia del fraude. Estamos seguros que los nombres de los pontífices no están involucrados en absoluto. Solo nos queda alguna duda respecto a Pío XII, pero sería calumniárselo e imputárselo sin las mínimas condiciones probatorias. Solo fue posible obtener información fidedigna de Juan Pablo II. Otra cuestión que suscita aclaración es la fecha exacta de la impostura. En esto sí tenemos demasiada certeza. Aunque el mes de abril de 1929 es elegido para cambiar la síndone y sustituyéndola en la arqueta donde estaba depositada, consumíase así el fraude. Consúmase así el fraude. Fue decisión del cardenal Gasparri, acompañado de otro compañero de la curia, cambiar el lienzo. Habrán de considerar esta fecha de diciembre de 1928 como constitutiva del luctuoso suceso. No ha podido saberse el día. Por eso consideramos esa fecha, 1928, como el que se consumó el delito, así dice. Bueno, esto es todo. Muy bien. Bueno, pues esto... Si quieren hacer alguna pregunta o algún comentario... Primero. Sí. Primera, me ha parecido muy impresivo la exposición que ha hecho Juan Pablo Quintero, de la síndrome, el griego síndrome, que significa plural. Y hay otra cosa que un pequeño descubrimiento personal que aporto a esta reunión, como digamos. Cuando había artistas, que habíamos hay borradores de tela, inhibidores, pero cuando había artistas, todos hacíamos los cánones. Por ejemplo, durante siglos, hasta el renacimiento inspiró un canon de belleza griego, que era el de 8 cabezas. Se tomaba la cabeza como módulo de medida, y el canon de belleza griega, llamado canon heroico, medía 8 cabezas. Eso se utilizaban las Cíceres, Siria, etc. Miguel Ángel y Leonardo retomaron este canon y siguieron aplicando en su vestuario. Ahora bien, yo digo el canon de Praxíteles, o de realidad el de Policles. Praxíteles seguía el de Policles. Y el de Miguel Ángel lo apliqué a la pintura a nombre de la síndrome. Y primero el isotero con mayúscula. Me salió un ser de 9 cabezas. El ser de la síndrome mide 9 cabezas. O sea que es una figura extrahumana. Más uno. Y por lo pasa el canon de belleza ideal, pero los griegos y los renacentistas. Esto es una serie más sencillo que puede hacer ustedes participando. Pues la ciudad, como la antropología, el hombre de la síndrome, miran la altura desde el mentón al del cráneo, y luego aplican por un exforense que actualmente trabaja en el Instituto Aslan de Madrid, doctor Rodríguez Pita, y es amigo. Y me dijo que no es cierto que un cadáver no tenga hemorragia. Tiene una exudación de suero, y aquí hay un forense, pero no me gusta mucho que dice Rodríguez, el doctor Ramón de Aguilar. Y la exudación de suero sanguíneo contiene hematíes. Por lo tanto, es muy posible que el ser de la síndrome estuviese muerto. Y esa exudación de suero fuera la que provocase las manchas, luego tomadas por manchas de sangre. Repito que aquí está un forense y agradecería mucho su opinión. Porque claro, todo gira en torno a si la síndrome envolvió un cuerpo vivo o muerto. Si envolvió un cuerpo vivo, evidentemente el dogma de la resurrección se va por los muertos. No hay resurrección porque no había muertos. Luego resucitan los muertos, eso lo resucita. De manera que, si la mesa lo permite, yo voy a pasar la pelota o la hot potato, como digo los americanos, la pelota caliente, la voy a pasar al doctor de Aguilar a ver qué nos dice. Como forense. Sí, muy bien. ¿Qué nos dice? Sí, efectivamente, Antonio. Cuando hacemos autopsias posteriormente, yo he hecho muchas porque soy forense, sale sudado no solamente sanguíneo, sino incluso de suero, sino incluso también de sangre, porque después coagulado hay veces que en lugares
la sangre no se coagula. Así que no es un diagnóstico diferencial que tenga ningún valor el decir que haya habido sangre y que el sujeto, porque haya derramado sangre, no esté muerto. Eso no tiene ningún valor pericial ni ningún valor forense. Puede perfectamente un cuerpo muerto derramar sangre que manche y tatúe Evidentemente, pero eso ocurrirá siempre y cuando las lesiones sean hechas sobre el cadáver, no unas lesiones hechas en vivo y después muertas. Hago esa precisión. O sea, si yo cojo un cadáver y al cadáver lo lesiono, entonces así ocurre. No es así, porque las lesiones son hechas en vida y después fallece el sujeto. Esa es otra pequeña precisión. Sí, a esto puedo responderle lo siguiente. Si las lesiones han sucedido en vida y el sujeto a causa de esas lesiones ha muerto y después se ha movilizado ese cadáver y por esas heridas se ha derramado el líquido sanguíneo, hay una mancha de un cadáver, no de un ser vivo. Es que aquí hay, perdón un momento, yo creo que hay aquí algunas cosas muy extrañas. Se veía reguero. Es muy llamativo. Por eso, efectivamente, parece apuntar a que algo está manando en actividad. No es. Por eso no, si ya está pensado. Creo que no tenemos en cuenta que las heridas eran revenas. Es decir, no eran profundas superficiales. Eran heridas muy profundas, como alguien ha dicho, interesaron los corazones. O sea que me parece que... Piensen ustedes que las arterias se llaman arterias porque no llevan sangre en el cadáver. Precisamente se creía que eran los canales por donde circulaba el aire. Así era. Entonces no puede haber una hemorragia activa si el individuo está muerto. Puede haber un babeo venoso, nada más si acaso, con fácil coagulación. O sea que a favor, indudablemente, yo, que soy ateo, me confieso ateo, y además no sé a qué viene todo esto, porque les diré una cosa, lo único que nos manifiesta toda esta exposición es que ha habido un cadáver, pero mejor dicho, ha habido un lesionado envuelto en una sábana allá en el siglo I. Y ¡pum! ¡Ya que fuera! Señores, el dogmatizar sin pruebas es harto frecuente entre nosotros. Y no, esto no prueba absolutamente nada. Prueba que ha habido una falsificación por miedo a una teoría y a un dogma de la Iglesia Católica y que lo han falsificado. Eso sí, eso queda probado. Ahora, ¿quién era ese señor? ¿O queda probado? Que era inteligente, que eran sospechas. Colega, usted está dogmatizando, usted ataca al dogma y está dogmatizando. Acaba de decir, queda aprobado, ¿qué? Si aquí nadie hemos probado nada. Queda suspenso. No queda suspenso. Usted ha cargado alguna vez un cadáver con él. Coger un cadáver y echárselo al hombro. Yo sí. Es decir, hay una prueba testifical, una prueba testimonial. A mí me interesa un pito también el lienzo de Turín. A mí eso creo que es esta palabreja que dicen aquí, de que es una rareza biológica y que esto es además una cuestión de un movimiento sociológico y todo el interés que se da. A mí tampoco me importa, tres pitos. Yo no soy ateo, pero me importa tres pitos el lienzo de Turín. Yo estoy diciendo desde el punto de vista médico-legal. Yo he tenido hasta que coger un cadáver y cargármelo al hombro y luego llegar lleno de sangre. O sea, que no estamos dogmatizando. Estoy diciendo hechos reales. He sido forense y he sido profesor de medicina legal de Sevilla y soy un exiliado español que estoy tratando de volver a España. No me interesa dogmatizar, al contrario. Se está dogmatizando. El ateo está dogmatizando. Otra opinión, probablemente también muy autorizada, es un artículo de un jesuita que se llama Jorge López, que ha publicado en Vida Nueva, en el último número. Entre otras cosas, dice, según el doctor Rodante, la sangre de las heridas de las manos, pies y coronas de espinas ha coagulado como sangre de hombre vivo, mientras que la sangre del costado ha coagulado como sangre de hombre muerto. Esto
decir si ustedes se ponen de acuerdo. ¿Cómo nos vamos a poner de acuerdo sobre una cosa que dice que lo ha escrito no sé? No nos podemos poner de acuerdo con eso. Solamente nos podemos poner de acuerdo con hechos concretos. Eso que ha preguntado Antonio Rivera. Y con ese hecho yo le estoy diciendo que sí que es posible. Lo demás, ponerse de acuerdo con eso. No se puede poner de acuerdo porque eso no tiene ningún valor. De todas las maneras, aquí tenemos un ingeniero químico, y perdón, que es el señor Fariol. Y yo como ingeniero químico le quería preguntar un poco su opinión personal al respecto. ¿Al respecto de qué? Al respecto de estas investigaciones que han dicho que se han llevado a cabo y de esta falsificación. Bueno, yo no me quiero meter en harina, ¿entiendes? Pero lo que sí parece raro es que de pronto le